No sé si esto que voy a contar le ha pasado a alguien más, pero a mí me cambió la vida. Y no para bien. Soy camionero desde hace más de 15 años. He cruzado el país de punta a punta tantas veces que ya me sé las curvas de algunas rutas de memoria. Conduzco de noche, casi siempre. Me gusta. Hay menos tráfico, el aire es más fresco y uno puede poner música sin que nadie moleste. Pero desde aquella noche, cada vez que cae el sol y tengo que subirme a la cabina, algo se me revuelve en el estómago. Todo empezó una madrugada de octubre. Eran las 3:15, lo recuerdo bien porque el reloj digital del tablero se congeló a esa hora. Nunca lo pude arreglar. Venía por la ruta 34, al sur del país. Una recta larga, aburrida, con campos vacíos a cada lado. A esas horas no se ve un alma. Solo los faros del camión iluminando unos metros por delante y la oscuridad cerrada detrás. Llevaba una carga liviana, repuestos para maquinaria agrícola. Nada raro. El viaje era corto, tenía previsto llegar a destino para el amanecer. Encendí la radio, pero solo se escuchaban interferencias. Probé con un USB que tenía música vieja, rock argentino de los 80, algo de blues, temas que me ayudan a mantenerme despierto. Todo iba bien hasta que pasé el cartel que decía, kilómetro 31. Lo vi de reojo, apenas iluminado por las luces del camión. No le di importancia, pero unos segundos después sentí como si el motor se ahogara. Un tirón. Como cuando se te está por quedar sin gasoil, pero el tanque estaba lleno. Bajé la velocidad y miré los indicadores. Todo parecía normal. Apreté el acelerador y el camión respondió, aunque con un sonido distinto, como más grave. Como si algo pesara más de lo que debía. Pensé que me estaba sugestionando, que era el sueño o tal vez una falla menor. Seguí adelante. 10 minutos después, vi una luz roja más adelante. Pensé que era otro vehículo, quizás detenido. Reduje la marcha y me acerqué con cuidado. Pero no era un auto. Era una bengala, clavada al borde de la ruta. Recién encendida. Aún echaba humo. Paré el camión. Bajé con la linterna y caminé unos metros. No vi nada más. Ni un auto, ni huellas, ni señales de accidente. Solo el campo silencioso, los grillos y el olor del humo de la bengala. Me dio mala espina. Volví al camión, cerré la puerta con llave, algo que no suelo hacer, y arranqué. A los pocos kilómetros, el GPS se apagó. No se reinició. Se apagó por completo, como si le hubieran sacado la batería. El tablero seguía funcionando, pero ahora todo se sentía más lento. Como si el tiempo pasara distinto. No sé cuánto tiempo conduje así, pero empecé a notar algo raro en los espejos. Cada tanto, una figura se asomaba en el retrovisor izquierdo. No era clara. Apenas una sombra, como si alguien estuviera colgado del lateral del camión. Me detuve de golpe. Bajé y revisé todo con la linterna. Nada. Ni marcas, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. Subí de nuevo. Pero apenas retomé la marcha, la sombra volvió. Aceleré. Como un loco. Llegué a 120 en una ruta donde apenas me sentía seguro a 80. Y ahí fue cuando vi el segundo cartel, kilómetro 31. Frené en seco. Bajé. Volví a mirar. Era el mismo cartel. Mismo ángulo, misma rama seca que lo cruzaba por encima, incluso el mismo bulto de tierra al lado, como si alguien hubiera cavado. Ahí entendí que algo no estaba bien. Que no me estaba moviendo. O peor, que estaba dando vueltas en círculo sin saberlo. Intenté llamar por el celular. Sin señal. La radio seguía con interferencias. Ni una sola canción, ni un solo locutor. Solo ruido blanco. Y entonces, la bocina. Una bocina grave, larga, que venía de atrás. Corrí al retrovisor. Nada. Pero el sonido seguía, cada vez más cerca. Me bajé del camión, con una mano en la linterna y otra en la puerta, como si eso me pudiera proteger.
La bocina se detuvo de golpe. El silencio fue tan profundo que me zumbaban los oídos. Y entonces, las luces. Delante de mí, al otro lado de la ruta, se encendieron dos faros. Altos, potentes. Como los de otro camión. Pero no había motor. No se oía nada. Solo las luces. Y empezaron a moverse. Lentamente. Como si vinieran hacia mí, pero sin sonido, sin vibración. No esperé. Me metí en la cabina y arranqué. Pisé el acelerador con todo. Los faros detrás de mí no se movieron, pero sentía que algo me seguía. No por la ruta. Por el costado. Por el campo. Miré el velocímetro. 140, 150. Demasiado para ese tramo. Pero no podía frenar. Y entonces, una curva. No la vi a tiempo. El camión se fue de largo. Me salí de la ruta. Volé unos metros. Sentí el golpe, los cinturones estirándose, el vidrio estallando. Y después, oscuridad. Me desperté en un hospital 3 días después. Me habían encontrado a la mañana siguiente, a metros de un cartel que decía, kilómetro 31. El camión estaba volcado, pero casi intacto. Yo tenía algunos golpes, nada grave. Pero desde entonces, no puedo dormir bien. Ni conducir de noche. Porque lo peor no fue el accidente. Ni la sombra. Ni los faros. Lo peor fue lo que encontré en la cabina cuando me la devolvieron. Una hoja doblada, en la guantera. Escrita a mano. Decía: no es la primera vez que das la vuelta. Tampoco será la última. Después del alta médica, no volví a manejar por un tiempo. El cuerpo se recuperó, sí, pero la cabeza, no tanto. Tenía pesadillas. Todas parecidas, yo al volante, la radio con ruido blanco, el cartel del kilómetro 31 apareciendo una y otra vez, y siempre terminaban igual, con el camión volcando y las luces blancas siguiéndome. Fui a terapia, por presión de mi hermana. La psicóloga me decía que tal vez me había quedado atrapado en un bucle de trauma, que era común en accidentes graves. Pero yo sabía que no era solo eso. Esa hoja doblada, esa letra que no era mía, con esa frase extraña, eso era real. No era mi imaginación. Ni del golpe, ni de ningún estrés postraumático. Pasaron 3 meses. Viví con mis viejos durante un tiempo. Evitaba hablar del tema. Solo les dije que había tenido un accidente y que estaba en pausa. No les conté lo de la hoja. Ni lo del reloj del camión. Ni lo de los faros. Ellos lo atribuían a la mala suerte. Yo ya no sabía qué pensar. Hasta que una noche, mientras revisaba noticias en la computadora, encontré algo. Una publicación en un foro viejo, de esos que parece que nadie usa. El título decía: kilómetro 31 ruta 34, ¿alguien más? Entré. Era un mensaje de alguien llamado R4Fa-87. Contaba algo breve. Pasé por el KM 31 anoche. Vi una bengala. No había nadie. Me siguieron luces. Reloj del tablero congelado, ¿alguien más? No estoy loco. Se me secó la boca. Era lo mismo. Casi calcado. Le respondí de inmediato. Le conté lo mío, resumido. Dejé un mail. Esperé. Al día siguiente, tenía un correo nuevo que decía: gracias por responder. Pensé que era el único. Me pasó lo mismo hace 2 semanas. No paré. Seguí de largo, pero me perseguían. Después el GPS se apagó. Di vueltas durante horas. La radio solo hacía ruido. Vi el cartel 2 veces. No sé cómo salí. Pero lo peor fue lo que encontré después. No una hoja. Una foto. Era una imagen vieja, en blanco y negro. De un camión volcado, igual al mío.
Detrás, un hombre de espaldas, mirando al campo. En el reverso, decía, la próxima, no frenes. Ese mensaje me dejó helado. Le escribí de nuevo. Nos mandamos varios mails. Nunca quiso dar su nombre real. Solo me dijo que trabajaba en una empresa de transporte en Rosario y que su supervisor también había escuchado historias parecidas de otros camioneros. Historias sueltas. Rumores. Accidentes inexplicables en el mismo tramo de la ruta. Camiones que aparecían desviados, sin combustible, con los conductores en estado de shock. Un día me mandó un enlace a una noticia vieja, de 1998. Hablaba de un accidente múltiple en la ruta 34. 4 camiones. 3 muertos. 1 desaparecido. Todos entre los kilómetros 30 y 33. Ese fue el empujón final. Pedí trabajo de nuevo. Volví a la empresa. Les dije que ya estaba bien, que necesitaba volver. El jefe me ofreció una ruta corta para empezar, pero le pedí algo en la zona sur. Cerca de la 34. No me creyó del todo. Pero aceptó. No dije nada a nadie. Me dieron un viaje de una noche. Salida a las 10. Carga liviana. Ruta tranquila. Y sí, lo hice a propósito. Preparé el camión con todo lo que se me ocurrió, GPS nuevo, linternas, celular con batería extra, hasta una cámara pegada al parabrisas, grabando todo. Pero no era por precaución. Era para ver si pasaba otra vez. Y pasó. A las 3:14, vi el cartel. Kilómetro 31. 3. 14. De nuevo. Pero esta vez no esperé a que fallara el motor. Frené. Me bajé. La ruta vacía. Silencio total. Ningún animal. Ni siquiera los grillos. Crucé al campo. Caminé unos metros, linterna en mano. Había una zanja vieja. Y lo que parecía un pedazo de metal oxidado, como de un vehículo. Lo toqué. Estaba frío. Como recién salido del hielo. Y entonces escuché pasos. Volví al camión. Subí. Cerré con llave. Empecé a grabar con el celular también. Puse la cámara en mi hombro, apuntando al parabrisas. Y arranqué. La radio volvió a llenarse de estática. Y otra vez, las luces. A lo lejos, 2 faros blancos. Sin motor. Sin sonido. Clavados en medio del camino. Esta vez no frené. Seguí. Aceleré. Pero las luces no se movieron. Solo se acercaban, sin moverse. Como si el mundo se doblara, como si yo fuera el que iba hacia ellas, y no al revés. Y entonces, algo diferente. Un auto detenido. A la orilla. Me detuve. Bajé. Un sedán rojo, con la puerta del conductor abierta. Dentro, una radio portátil encendida. Solo estática. Y una hoja en el asiento. La misma letra. El bucle necesita testigos. Bienvenido de nuevo. No sé por qué, pero me reí. Una risa seca, amarga. Porque lo entendí todo. No éramos víctimas. Éramos parte del juego. Ese lugar, ese tramo, no era maldito. Era una trampa. Un ciclo que atrapaba conductores en la noche, con un patrón que se repetía. Que necesitaba que uno más lo viviera. Para que otro escapara. O creyera que lo había hecho. Ahora lo entiendo. Yo pasé por ahí la primera vez. Me tocó verlo. Me tocó huir. Pero volví. ¿Por qué? Para confirmar. Para saber. Para cerrar la historia. Y esa fue mi trampa. Porque hoy sigo acá. No importa cuántas veces acelere. No importa cuánto avance. Siempre vuelvo al kilómetro 31.
La cámara dejó de grabar hace horas. El reloj sigue en 3:14. La radio no dice nada. El GPS gira en círculos. Y en la guantera, ya no hay una hoja. Hay varias. Cada una con un nombre distinto. Con fechas, con mensajes. Como si alguien, antes que yo, ya hubiera intentado lo mismo. Y fracasado. Escribo esto en el celular. No sé si se enviará. No sé si alguien lo leerá. Pero si lo haces, si pasas por la ruta 34 alguna noche y ves una bengala o un cartel con el número 31, haceme caso. No frenes. No mires atrás. No respondas a las luces. No pienses que es solo un error del GPS. No creas que estás a salvo porque ya pasaste. Porque si lo viste una vez, ya sos parte. Y tarde o temprano, vas a volver.